Esta semana el Parlamento Europeo ha celebrado su primera sesión plenaria del año, la primera también desde que el Brexit sí fue efectivo. Antonio Costa ha presentado las prioridades de Portugal para la recién estrenada presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea. Un semestre que, sin embargo, seguirá marcado en Europa y en el resto del mundo por los impactos de la pandemia del coronavirus. En el plano sanitario, uno de los principales debates de la semana ha sido también la falta de transparencia en los contratos que la Comisión Europea está firmando con diferentes laboratorios farmacéuticos para la compra de la tan esperada vacuna. La emergencia sanitaria no puede ser una coartada para justificar los intereses comerciales de las multinacionales farmacéuticas y defender la opacidad de las instituciones. Le hemos pedido a la Comisión que haga públicos los contratos millonarios que ha firmado con estas multinacionales farmacéuticas. Es una cuestión de control democrático y ciudadano básico. Queremos saber cuánto cuestan estas vacunas, quiénes las van a pagar, qué cláusulas incluyen los contratos de estas farmacéuticas y por qué, en caso de que no funcionen bien, deben de ser los estados y no las grandes empresas las que producen quien tendrán que asumir los costes y las consecuencias. Un sinsentido que refleja claramente el verdadero objetivo no es tanto defender la salud pública, sino hacer negocio con ella. Pero la pandemia no solo es una cuestión sanitaria, también sigue teniendo impactos sociales y económicos desastrosos que afectan especialmente a los colectivos más vulnerables. Por eso, esta semana hemos reclamado, desde la izquierda europea, que se declare en Europa el estado de emergencia social, que no haya nada más prioritario que hacer frente a la pandemia social y a sus graves consecuencias para las clases populares. Un estado de emergencia social que no termine con los estados de alarma, sino que continúe en el tiempo para asegurar derechos básicos a toda la población, ingresos mínimos, pensiones dignas, atención sanitaria universal, vivienda, energía y servicios sociales de calidad, entre otras muchas cosas. Una emergencia social que debería de impedir que la situación de las familias de la Cañada Real, que llevan 3 meses sin luz por los intereses y los beneficios de una minoría peligrosa que vive de la especulación y del ladrillo, se siga produciendo. Pero la cañada no es un hecho aislado. Hay otras muchas cañadas con otros nombres, pero con mismas consecuencias, justamente también en nuestro país. Darles una solución debe ser una prioridad política. Esta semana también hemos discutido sobre cómo avanzar en la igualdad de género y en la protección de los derechos de las mujeres. Una igualdad en la que implementar políticas efectivas de conciliación y políticas de protección para todas esas mujeres que se dedican a cuidar de los demás debe ser una cuestión prioritaria. Un punto de partida, porque sin esta protección las mujeres seguirán pagando los desmanes del mercado, aumentando la brecha salarial y la feminización de la pobreza. Mientras asistimos a una auténtica emergencia social, la Comisión Europea sigue blanqueando guaridas fiscales, muchas de ellas también en el territorio de la Unión Europea. Porque ¿cuánto dinero del que ahí se esconde y evaden millonarios y multinacionales serviría para mejorar nuestra salud pública o nuestros derechos sociales? ¿Cuánto podría usarse, por ejemplo, para alimentar un auténtico fondo europeo para reconstrucción adecuadamente financiado y no sujeto a condicionar recortes de derechos como nuestras pensiones o nuevas reformas laborales como la que está evaluando el Eurogrupo? Ese órgano de decisión al que nadie ha elegido y que se rige solo por el mantra de la imposición de la desigualdad. Recordemos las consecuencias sociales y el empobrecimiento que esta política ha tenido especialmente para los y las griegas, en un pasado reciente justamente aquí en Europa. Por eso seguimos reclamando una tasa COVID que grave a multinacionales y multimillonarias, para que esta vez la crisis la peguen los ricos. Por primera vez hemos abierto un debate de un asunto emergente y cada vez más presente, el derecho a la desconexión digital del trabajo, a poder apagar el móvil o el ordenador cuando teletrabajamos desde casa sin que nadie nos pregunte por qué no seguimos trabajando. Nuevas formas de explotación y precarización que requieren nuevas estrategias y nuevas herramientas de lucha. Por último, otra vez hemos discutido aquí en Bruselas, en la plenaria, sobre la violación de los derechos humanos de las personas migrantes en las fronteras europeas, en donde ha estado muy presente el escándalo sobre Frontex y su participación en las devoluciones en caliente ilegales y en actos violentos contra inmigrantes. Llevamos años denunciando las políticas criminales de Frontex. Y por primera vez se abre una investigación interna y de la Comisión Antifraude Europea a esta agencia. Pero desde la izquierda hemos pedido que también el Parlamento Europeo
abra una comisión especial que investigue a Frontex. No podemos permitir que esta agencia se siga situando al margen de la ley como un auténtico ejército de la Europa fortaleza que no rinde cuentas a nadie. Mañana Frontex seguirá siendo una agencia criminal y las vacunas deberían de ser un bien público, universal, no sujeto a las reglas del mercado y a los chantajes de las multinacionales. Mientras tanto, desde aquí seguimos dando la batalla.